Primero hablaría nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y después Arturo Medina con un breve informe. Después hablaría Adelfo Regino, que es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que vienen varios compañeros acompañándonos, porque el día de hoy vamos a publicar la reforma al artículo segundo constitucional en varias lenguas, celebrando este Día Internacional de los Derechos Humanos. Y después vamos a salud, muy brevemente. Hablaría Eduardo Clark, luego Alejandro Schwartz, el IMSS Bienestar, y el doctor Kersenovich, que además nos va a dar un informe del caso de los niños del Estado de México. Bueno, Rosa Isela, nuestra secretaria, gracias. Con su permiso, Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Muy buenos días tengan todas y todos. Por décadas en nuestro país, las personas carecieron de derechos. Nuestros abuelos, abuelas, padres y madres vivieron un México donde se normalizó la exclusión, la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo. Pero también los privilegios para unos cuantos. El México de entonces era un México sin libertades, sin derechos, donde prevalecía la exclusión. Antes no se reconocían los derechos humanos, mucho menos los derechos sociales. Las dádivas de los gobiernos se agradecían como si fuera un favor. A partir de 2018, nuestro país comenzó a experimentar un auténtico cambio de régimen, una transformación que puso en el centro de todo el bienestar de la población y que reivindicó sus derechos. Con la llegada de los gobiernos humanistas, la gente dejó de recibir dádivas, convirtió en derechos los apoyos, pero ahora no son beneficiarios, son derechohabientes. Los programas quedaron inscritos en la Constitución como derechos. Es una obligación del Estado, no es un capricho pasajero de cualquier autoridad. Ahora es su derecho. Es un cambio de paradigma. No es para unos sí y para otros no, es para todas y todos. Son derechos universales. En el pasado existían programas focalizados para las personas adultas mayores. Ahora se estableció como derecho que los adultos mayores gocen de una pensión universal que les retribuya un poco, solo un poquito, de todo lo que han dado a México, sin importar condición económica, social, racial, postura ideológica, política o religiosa. Ahora, hoy, los derechos son incluyentes y universales, y lo que ocurre en México no pasa en otras partes del mundo. En nuestro país se respetan los derechos humanos. Por parte de la autoridad no hay represión, por eso se protegen las garantías constitucionales. Aquí la población ejerce su derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho al acceso a la justicia. Nuestra Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y habla de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sabemos que todavía muchas personas en nuestra sociedad siguen actuando con racismo y rigen su conducta por el color de la piel de la gente, por la estatura de las personas, por el origen étnico o por la condición económica. Hay racismo y clasismo. Hay quienes no admiten que otros tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Contra esas prácticas hay que seguir luchando como sociedad y gobierno.
Hoy tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, un Consejo Nacional para prevenir la discriminación, una Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, así como comisiones estatales y nacional de víctima y búsqueda, y una Subsecretaría de Derechos Humanos que depende de Gobernación. Estas instituciones existen porque todavía prevalece una problemática en el país, pero en la medida que se respeten los derechos humanos de todas las personas, estos organismos reducirán sus actividades. Hoy también, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, hacemos todo lo posible para que todas las familias gocen del derecho humano a la vivienda, derecho al trabajo, derecho al agua, derecho a la justicia, derecho a la información. En este gobierno también estamos por las libertades, la libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad de manifestación, la libertad de expresión. No existen actos de represión ni censura. Los periodistas pueden ejercer con libertad su actividad. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, creemos y trabajamos por la inclusión de todas y todos. Poblaciones de la comunidad, de la diversidad sexual, migrantes, personas indígenas, niñas, niños, jóvenes, mujeres. Todas las acciones emprendidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum buscan atajar los actos discriminatorios y las violaciones a derechos humanos. ¿Quién no ha padecido o ha sido testigo de actos de discriminación? Puedo decir que yo misma padecí de niña por ser mujer, por mi color de piel o mi origen indígena. Tampoco podemos negar que sigue el machismo, aunque cada día hay menos. Hoy las mujeres tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a participar en la vida pública de nuestro país, porque en México existe la democracia y la ciudadanía tiene derecho a participar en los procesos electorales, en las consultas libres y ordenadas. Miren si no hemos cambiado en México, que hoy, en un hecho inédito, por primera vez en siglos, una mujer dirige el rumbo de nuestro país, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. La Cuarta Transformación estableció gobiernos emanados del pueblo, gobiernos de derechos y libertades. Y en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, queremos recordar que el ejercicio de derechos es esencial para conformar una sociedad con más justicia e igualdad entre hombres y mujeres, donde prevalezca la paz. Tenemos el reto, todas y todos, como sociedad, de construir un México más igualitario y justo, y eso solo será posible si hay respeto a los derechos humanos. No olvidemos nunca la frase juarista: el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es una fecha para reflexionar sobre los derechos humanos, el camino que recorremos y los retos por delante. La promoción de los derechos humanos es tan importante para este gobierno que la presidenta, en la primera conferencia del pueblo, ofreció una disculpa pública por los lamentables hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, marcando así un compromiso con la memoria, la justicia y la dignidad. Sobre este tema, decirles también que dialogamos permanentemente con los liderazgos y colectivos que fueron perseguidos durante el oscuro periodo de la Guerra Sucia, de la mano de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Trabajamos en la búsqueda de la verdad y sanción a los responsables. Por ejemplo, recientemente la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la PGR realizó la traslación de tipos penales con el objetivo de evitar la prescripción de estos terribles hechos y
y reconocerlos como crímenes de lesa humanidad. En materia migratoria, atendemos las causas desde un enfoque humanista. En lo que va de este año, se rescataron a poco más de 900,000 personas migrantes y se otorgaron 3,457 visas humanitarias. En materia de cooperación internacional, de la mano del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones, hoy se construye un centro multipropósito en Tapachula, Chiapas. Este centro busca atender de manera digna a las personas migrantes en el sur del país. En materia de desaparición de personas, se implementa una estrategia bajo el principio de búsqueda humanizada, cuyo propósito es que todas las personas desaparecidas y no localizadas tengan el derecho a ser buscadas, localizadas y puedan volver con su familia o con sus seres queridos. Para ello implementamos la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y se conformó la Red Nacional de Personas Buscadoras. Asimismo, se está mejorando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas para hacerlo más eficaz y no volverlo solo una herramienta de búsqueda, sino un instrumento para reunir a las familias. Para garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas triplicó sus capacidades de atención y respuesta durante el sexenio pasado y hoy se brindan medidas de protección a 2,337 personas defensoras y periodistas con sus familias. Para la atención a víctimas tenemos inscritas en el Registro Nacional de Víctimas RENAVI a más de 10,000 víctimas directas e indirectas de delitos o violaciones a los derechos humanos, cometidos principalmente antes del 2018. Este año apoyamos a más de 4,500 familias con medidas de reparación, asistencia y compensación, destinando para ello recursos y acompañamiento. En el terrible caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, nuestra prioridad es y seguirá siendo encontrarlos, conocer la verdad y sancionar a los responsables con el uso de todos los recursos y la tecnología disponible para la investigación. Se trabaja en 5 ejes: búsqueda en campo, identificación humana, verdad y justicia, extradiciones y ruptura del pacto de lealtad criminal. Este año trabajamos con la Fiscalía General de la República y la representación de las madres y padres de los jóvenes desaparecidos en 382 sitios de búsqueda. La Fiscalía tiene abiertas 135 expedientes y 152 personas son procesadas. La mayor parte de ellas se encuentran en prisión. Actualmente trabajamos con una visión renovada y con el uso de tecnología que nos permita avanzar en este camino hacia la verdad. Este gobierno tiene el compromiso absoluto de que ningún esfuerzo iniciado en la administración pasada sea abandonado. No habrá carpetazos. También trabajamos para garantizar que todas las mujeres y niñas vivan una vida libre de violencia. De la mano de las entidades federativas, implementamos medidas de atención, prevención y erradicación de las violencias. En 2024 hemos destinado recursos y asesoría para fortalecer los centros de justicia para mujeres, refugios, instancias para el adelanto de las mujeres y programas de apoyo en los estados. En materia de protección del derecho a la identidad, se consolidó la emisión de la clave única del Registro de Población CURP para personas de género no binario. Como nunca, trabajamos de la mano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el último año,
instalamos un mecanismo de seguimiento permanente de la atención de las recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal. Participan, sin excepción, todas las secretarías y dependencias con temas abiertos ante esa Comisión Nacional. También damos cumplimiento a recomendaciones y sentencias de organismos internacionales y regionales de derechos humanos. En los gobiernos de la transformación se han celebrado 17 actos de disculpa pública, se han firmado acuerdos de solución amistosa y se ha avanzado en el cumplimiento de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estas son algunas de las acciones más importantes en la agenda de los derechos humanos, de los que tiene conocimiento y trabaja la Secretaría de Gobernación. Estamos seguros que si seguimos trabajando de la mano podremos superar estas violaciones y afectaciones a las familias mexicanas. Secretaria, Presidenta, desde la subsecretaría a mi cargo seguiremos trabajando con la gente en territorio, con las causas más sensibles y justas. Como nos planteó en sus 100 pasos, el segundo piso de la Cuarta Transformación tiene como centro a las personas y como eje el avance en sus derechos. Muchas gracias. Sí, con su permiso, estimada Presidenta, Diosmaguepe Guptevkech, muy buenos días, hermanas y hermanos. El día de hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y en este marco, como lo ha dicho nuestra Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues vamos a presentar estos informes y además, en nuestro caso, la traducción a las lenguas indígenas que se ha hecho de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y también la firma del decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y en este sentido, pues yo quisiera anunciarle, Presidenta, como nos lo ha instruido, que hemos logrado la traducción de 64 variantes lingüísticas correspondientes a 57 lenguas indígenas o agrupaciones lingüísticas de 58 pueblos originarios. Ese es lo que hemos logrado en la traducción de esta reforma constitucional. Voy a dar lectura de estas lenguas indígenas a los cuales se ha traducido la norma constitucional. Es el acateco, el amuzgo, el cora o nayeri, el cucapá, el cuicateco, el chapino, el chinanteco, el chocholteco, el chontal de Oaxaca, el chontal de Tabasco o Yucatán, el chu, el chol, el guarijillo o macurahue, el icots, el izcateco, el ixil, el quiligua, el cumiay, el cual, quiché, lacandón, mam, matlacinca, maya o mayatán, mayo, mazahua, mazateco, náhuatl, mije, mixteco o tunzavi, otomí, paipay, pame, pápago, pima, popoloca, popoluca de la Sierra, popoluca de Olutla, purépecha, canjobal, quechí, taromara o rarámuri, seri, tepehua, tepehuano del norte, tepehuano del sur o odam, tojolabal, totonaco, tlahuica, tlapaneco o mepá, triqui, celtal, tzotzil, huirrárica, yaqui, zapoteco y zoque. Estos son las 57
lenguas indígenas, a los cuales se ha traducido esta reforma constitucional. En la siguiente presentación podemos ver el mapa, ahí se ve cómo se ha traducido esta lengua desde los Yumanos, Baja California, Sonora, Chihuahua, el centro occidente, el centro de nuestro país, el sur, sureste y la península de Yucatán. Yo quiero agradecerle a la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Presidenta, nos acompaña una comisión de las traductoras y traductores. Muchas gracias por este esfuerzo que se ha realizado. Y también quiero agradecer al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cuya directora, Alma Rosa Espíndola, nos acompaña en esta reunión. Y tenemos pendiente, Presidenta, 11 lenguas. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, sin embargo, nos hace falta fortalecer el trabajo en otras 11 lenguas indígenas, que es el ahuacateco, el ayapaneco, el chichimeco, el huasteco, el jacalteco, el cachiquel, el quicapú, el catoc, sayulteco, teco y texistepequeño. Este es pues el trabajo que tenemos pendiente en los próximos días para que podamos completar las 68 lenguas indígenas que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional. Y pues también aviso a los medios de comunicación que estas traducciones estarán dispuestas en un micrositio que tiene el nombre de Reforma Indígena Traducción.impi.gov.mx. Podrán, ahí está el micrositio, Presidenta, que hemos elaborado. Ahí se puede picar, en el caso, por ejemplo, de la lengua Yuk, tenemos ahí se puede picar cualquiera de esos y va a salir la traducción a la lengua indígena correspondiente. Y también esto, Presidenta, lo vamos a poner también en audio para que se pueda difundir en las radiodifusoras de nuestro país. Ahí tenemos un ejemplo, Presidenta, de cómo se ha hecho la respectiva traducción de la reforma constitucional. Ustedes podrán checarlo en este momento en la página web que hemos anunciado en este momento. Y finalmente quisiera referirme también al decreto que va a firmar nuestra Presidenta para crear la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Como ustedes saben, pues ahora tenemos este nuevo instrumento de política pública en nuestro país, que se inició allá con el Plan de Justicia Yaqui. Tenemos ahora 17 planes de justicia en todo nuestro país, que beneficia a 26 pueblos indígenas en 12 entidades federativas y una población aproximada de 420,000 personas indígenas, mujeres y hombres, con una inversión en este momento de 27,000 millones de pesos. Nuestra Presidenta nos ha dado la instrucción de dar continuidad a estos planes, pero también de realizar nuevos planes de justicia. En ello estamos trabajando, en ello nos estamos coordinando con las diversas entidades y dependencias, y justamente el papel de esta comisión presidencial será coordinar pues todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal para que podamos trabajar de manera conjunta y coordinada, y también aportar los recursos públicos para atender los planteamientos, las propuestas y las necesidades de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y por eso pues tiene una gran importancia la firma de este decreto que crea esta comisión presidencial, a efecto de que podamos consolidar y profundizar nuestros trabajos en este segundo piso de la Cuarta Transformación Nacional. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Gracias. Entonces firmamos dos decretos. Uno, el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y por otro lado, el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención
de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, acompáñenme, Rosa Isela. Acompáñenme, compañeros, acá. Vénganse. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí pasamos a Secretaría de Salud. ¿Quién presenta primero? Eduardo. Presidenta, con su permiso, muy buenos días a todos. Es un gusto poder acompañarlos. Si me apoyan con la presentación, por favor. Pues el día de hoy les platico brevemente de los avances de la compra consolidada de medicamentos e insumos para la salud que llevamos a cabo desde el gobierno federal. Si me va a la siguiente. Nada más para recordarles, esta es una compra que involucra a 27 instituciones. Es la compra más grande que hemos tenido desde el gobierno federal. Estas son las 27 instituciones. Representan casi 5,000 millones de piezas a entregarse durante el 2025 y 2026. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en las últimas 2 semanas desde la última vez que les platicamos en este mismo espacio los avances? En primer lugar, ya les habíamos adelantado, nos reunimos con prácticamente toda la industria, tanto nacional como internacional. Fueron más de 63 reuniones en las que nos acompañó no solo la Secretaría de la Función Pública, pero una buena parte de las instituciones del sector salud, para garantizar que los proveedores y las industrias farmacéuticas en general podían proveer lo que estábamos pidiendo, es decir, anticipar que lo que íbamos a solicitar eran capaces de proveer en tiempo y forma para lograr el abasto pleno para que cualquier mexicano o mexicana que llegara a una institución pública pudiera recibir los medicamentos. Pero desde entonces, posteriores a reuniones, llevamos un proceso para la adjudicación de los medicamentos de alto costo, que son aquellos que se conocen como fuente única y patente, es decir, los proporcionados por la industria normalmente internacional, las grandes compañías farmacéuticas. Llevamos hasta ahora 27 mesas de negociación que representan cerca del 53% del costo total de la compra. Es decir, ya solo con 27 empresas con las que hemos negociado a través de los productos de alto valor, ya estamos hablando de más o menos la mitad del costo total de los siguientes años. Además, cuando iniciamos este proceso hace 2 semanas, también comenzamos un cambio normativo para permitir el reconocimiento de productos importados de agencias de calidad mundial e internacional para que se fomente la participación de la industria internacional y garantice los mejores precios y condiciones de abasto al Estado mexicano. Esto vale la pena recalcarlo, involucra agencias del nivel de la FDA, que es la Agencia Regulatoria Norteamericana, la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europea, y agencias de países como Canadá, Japón, Singapur, entre otros, que son los mayores estándares de calidad en el mundo. En todo este proceso nos ha acompañado la Secretaría de la Función Pública. Particularmente queremos agradecer a su titular, a la maestra Buenrostro, quien ha participado en las 27 mesas de negociación junto con nosotros. Siguiente. Y para darles algunos resultados, es lo que les queríamos compartir hoy, es un poco lo que les voy a platicar. Llevamos, como les decía, cerca del 53% de avance en el costo de la licitación que hemos venido adjudicando. Esto representa una negociación por casi un precio original de 135,000 millones de pesos. Eso es lo que cotizaron las empresas, lo que se venía pagando por estos productos históricamente. Con las mesas que hemos tenido en estas 2 semanas, hemos hasta ahora obtenido un ahorro de 23,5 mil millones de pesos. Representa casi 17% del costo original que nos cotizaron. Y les quiero dar algunos ejemplos en particular
que nos tienen bastante orgullosos y que hemos podido realizar de manera sectorial. En particular, por ejemplo, el portafolio de los productos que compra el Estado mexicano para VIH y hepatitis C, enfermedades importantísimas, era un portafolio de casi 14,5 millones de pesos. En las negociaciones, que se fueron a casi 5 rondas de negociación, bajamos a 6,000 millones de pesos, es decir, casi 60% de ahorro en ese portafolio. En los medicamentos, por ejemplo, para la diabetes, una de las enfermedades más importantes de nuestro país, hay muchos tipos de medicamentos, algunos se vienen comprando históricamente desde hace 50, 60 años, pero hay 2 tipos de medicamentos que son de muchísima innovación, que tienen menos tiempo, que son los conocidos como los antagonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1, que son, por ejemplo, algunos de los medicamentos más innovadores con mejores desenlaces, que antes eran muy caros y que comprábamos poco. Y otro tipo de medicamentos como los conocidos inhibidores del SGLT2. Perdón por los tecnicismos, pero ahora tendrá sentido lo que les digo. Estos son medicamentos que son mucho más efectivos para atender y reducir las posibles complicaciones de la diabetes. Son medicamentos que antes nos costaban casi 10,000 millones de pesos comprar, ahora estamos comprándolos con 2,000 millones de pesos de ahorro, que permite reinvertir, que compremos más medicamentos de altísima innovación que garantizan la salud de los mexicanos, reorientando un poco nuestro portafolio. Es decir, no solo el ahorro es por ahorrar, sino también por comprar cosas mejores, más innovadoras, con mayor evidencia científica de su efecto. Tercer lugar, importantísimo, los medicamentos contra el cáncer, que son muy similares. Hemos venido llevando a cabo unas negociaciones para que los medicamentos de más innovación, que son los conocidos como basados en inmunoterapia, que son principalmente pues considerados los más avanzados por impacto en la supervivencia de las personas, en el potencial también para cambiar el paradigma de la supervivencia, hemos logrado reducir en varios de ellos casi 40% del costo, lo que nos permite ir migrando de terapias más viejas, más convencionales, con menores posibilidades de resultados, a no solo con menos costo, pero también comprar de lo más innovador. Aquí, por ejemplo, tenemos ahorros en solo el portafolio de cáncer de mama de casi 1,500 millones de pesos. Es decir, hemos venido negociando con las mejores condiciones de transparencia, que es lo que nos ha permitido poner a competir a la industria farmacéutica, que cambie un poco el paradigma de cómo ha sido históricamente la negociación con esta industria, no solo en el país, tal vez hace una década, donde básicamente era pues venir a escuchar lo que ellos decían y aceptar. Desde hace 6 años se cambió el modelo. Lo que hemos tratado como Estado mexicano es de poner el poder de negociación de nuestro lado, y por eso hemos generado grupos terapéuticos de expertos que nos han permitido saber por dónde atacar al sector farmacéutico para obtener los mejores beneficios para todos los mexicanos. Y por eso este proceso continuará. Esperamos terminar estas mesas de fuente única y patente, que representan 70% del costo, es decir, todavía nos falta como un 17% en la siguiente semana. Y si me dan la siguiente, les platico cómo va el resto de la compra que va por licitación, es decir, donde sí estamos promoviendo la competencia particularmente en genéricos. Estos son todos los hitos que hemos venido logrando desde el 25 de octubre, desde el cálculo de la demanda, la integración de los anexos técnicos, la planeación de todo el proceso. Pero ya, aunque nos atrasamos una semana, eso es verdad, y ahorita les platico por qué, el día de mañana sale ya la convocatoria pública para la licitación de genéricos, que esperamos pueda tener sus primeros fallos a partir del 25 de diciembre. Bueno, el 26, el 25 ahí se me fue. Aunque bueno, vale la pena decir que en Birmex y en la Secretaría de Salud mandamos un acuerdo para que el resto del año todos los días sean días hábiles, para que nos permita sacar estos mejores tiempos. Pero, pues, no hay de otra. Pero un saludo a nuestros compañeros de Birmex, son los que más sufren. En ese sentido, esperamos para finales del año tener muy buenas noticias. Yo estoy muy contento del equipo que hemos formado, de la confianza que nos ha dado la presidenta para armar este equipo multisectorial. La verdad es que toda la industria también ha mostrado muy buena voluntad para bajarse de precios, para darnos condiciones de abasto, y también agradecer la disposición, particularmente a la industria mexicana, que esperamos tenga una muy amplia participación. Sería eso de mi parte, presidenta, y muchísimas gracias. Perdón. Sí.